entendemos por mediación? ¿No? Es un proceso de acompañamiento e interacción con los estudiantes que se da antes, durante y después de la experiencia de aprendizaje. Pero yo pensaba que solo durante la experiencia. No, es antes, cuyo propósito es clarificar, conversar con los estudiantes acerca de las comprensiones que han tenido sobre la experiencia y la situación que le estamos planteando. Durante, porque hay un tiempo, ¿no?, donde esta experiencia se va a desarrollar, y después para hacer todo el proceso de reflexión con ellos sobre cómo les fue, qué elementos tuvieron que tomar en cuenta, cuáles son estos recursos externos e internos que tuvieron que movilizar para enfrentar la situación. Entonces surge una pregunta inmediata. Si ya sé lo que es el proceso de mediación y nos queda claro que se realiza antes, durante y después, pero entonces, ¿cómo debo mediar ese proceso de aprendizaje? ¿Cómo debo entrar en interacción con este estudiante? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo se lo debo decir? ¿Qué es lo que debe ocurrir? Entonces, una de las primeras cosas que estamos hablando a lo largo de este webinar es sobre las situaciones significativas, retadoras, potentes, sobre estas situaciones que van a vincular al estudiante con su mundo real, no con lo imaginario, sino con lo real, pero que además ellos, los estudiantes, van a encontrarle utilidad a esta situación, y que esta situación además va a ser compleja, no una situación sencilla, no una situación que los lleve a saber la solución desde antes que uno termine de decirla, ¿no? Eso no es complejo. Lo complejo justamente es que lo rete y que lo ayude a vincular muchas competencias asociadas a las áreas. Pero además que le genere interés, ¿no? Ahora muchos de los colegas nos han hecho llegar algunas experiencias que han ido diseñando complementarias a lo de Aprendo en Casa, y que generalmente están vinculadas con el contexto que estamos viviendo, ¿no? Que es el contexto de la pandemia. Es el contexto que nos ha obligado a estar aislados, a estar en casa, pero con una obligación que tiene que ver la toma de conciencia de que debemos cuidarnos. Es un tema de interés, por supuesto, están todos los medios de comunicación, todos los días escuchamos sobre el avance de la ciencia, cómo van las vacunas en los distintos países y en nuestro propio país, que hay una apuesta por los científicos de ir buscando la cura para este COVID-19, ¿no? Entonces, de por sí, si alguno de ustedes hace diseña una experiencia asociada al contexto, de hecho que va a generar interés en los estudiantes, y hay una disposición, porque ahora los estudiantes que se encuentran en el hogar, en el contexto familiar, rodeado de hermanos, adultos u otras familias que conviven con él, se genera toda una conversación, toda una información recurrente sobre lo que está sucediendo, sobre los cuidados, sobre lo que va a suceder posiblemente en los siguientes meses, sobre cómo nos hemos reorganizado familiarmente. Entonces, obviamente, vuelvo a repetir, si yo como docente planteo una experiencia asociada a lo que estamos viviendo, ya tengo el 50% de esta predisposición del estudiante por investigar y por trabajar sobre esta experiencia. Pero además, esta mediación debe propiciar que los estudiantes aprendan haciendo. Uno puede decir, bueno, pero si yo trabajo una experiencia sobre el contexto de la pandemia, ya está todo. Sí, ya está todo, pero ese ya está toda la información, hay que organizarla. Y qué mejor que los estudiantes tomen la decisión de cómo organizarla, de cómo buscar información. La web, cuando uno ingresa, está llena de información sobre la pandemia, pero no toda esa información es confiable. Entonces, y también no todo lo que escuchamos es confiable. Tenemos que aprender a seleccionar información y a poder procesarla, y también a poder presentarla de una manera que sea adecuada, que sea ágil, en un lenguaje sencillo. Otra de las cosas que debe suceder es que debemos partir de estos saberes previos, ¿no? Hace un momento les comentaba en la anterior diapositiva lo importante que es rescatar estos saberes previos, estos recursos que ya en muchos casos de nuestros estudiantes son parte de su quehacer, son parte de su vida diaria, ¿no? En contextos rurales,
pero también en contextos urbanos. En contextos rurales hay muchas prácticas que son parte de su cultura. Y en contextos urbanos también hay muchas situaciones que son parte del quehacer diario del estudiante y que lo trae como un conocimiento, como un saber previo. Quizá lo que necesitamos es cómo organizar ese saber previo y cómo vincularlo a la nueva información que le estamos proporcionando. Otra de las cosas es propiciar que el estudiante construya su conocimiento, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que una situación le genera interés, estamos hablando de que este estudiante tiene que procesar información, pues también este estudiante tiene que construir el conocimiento a partir de toda esta información que va incorporando en sus esquemas, que va trabajando, que va investigando. Otra de las cosas sumamente importantes es que este estudiante pueda aprovechar el error para construir aprendizajes, ¿no? El día de ayer en una videoconferencia con Rebeca Nijovic, quien es muy conocida por todos nosotros, se hablaba justamente de esto, ¿no? El error en muchas de nuestra generación, de la que nos habló Isabel, muchos de nosotros que estamos con cierta edad y que pertenecemos a generaciones anteriores, el error era causa de miedo, de temor para nosotros. Equivocarnos era algo que no podía pasar. Sin embargo, ahora conocemos que el error es una oportunidad de aprendizaje. El error se valora para que este estudiante pueda reflexionar acerca de aquello que debe reconsiderar, que debe reformular para continuar aprendiendo. Pero además debemos generar un conflicto cognitivo. Hablábamos de que estas situaciones, de que estos retos que le planteamos al estudiante deben ser complejos, ¿no? Deben movilizar muchas competencias, ¿no? Debe ser un trabajo interdisciplinario. Además debemos promover un trabajo cooperativo, ¿no? En estas circunstancias, en este contexto, muchos de ustedes pueden decir es que no es posible, no siempre es posible, ¿no? Interactuar docente con estudiante ya es buscar todos esos medios, nos ha costado buscar todos esos medios, utilizar distintas formas para entrar en interacción con los estudiantes, pero ahora además debemos buscar y podemos apostar por ese trabajo colaborativo en grupos, ¿no? Obviamente de manera virtual, obviamente manteniendo todas las distancias, todas las medidas de seguridad, ¿no? Me contaba ayer una docente en la noche que ella los tiene organizado a los estudiantes, obviamente en coordinación con sus padres de familia, en equipos de 3. Entonces cada 3 estudiantes tienen un grupo de WhatsApp y ese WhatsApp, ese grupito es para ellos 3 y así los tiene organizados para realizar distintas actividades. Promover el desarrollo del pensamiento complejo, que ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Este pensamiento complejo es el que se trabaja de manera interdisciplinaria. Vamos a continuar. ¿Qué tipo de interacciones ayudarían a que los estudiantes desarrollen competencias desde una experiencia de aprendizaje? Bueno, la primera es centrada en el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes. Es el eje de todo lo que estamos hablando. Que el estudiante desarrolle competencias, que pueda movilizar todas las capacidades de estas competencias. Pero también, cuando yo entro en interacción con mi estudiante, debo considerar las características de esto. Desde que inició la pandemia, hemos ido viendo cómo cada uno de nosotros como docentes hemos tenido que caracterizar a nuestros estudiantes, hemos tenido que organizarlos, ¿no? Aquellos que sí tienen, por ejemplo, en casa una computadora, una PC, una laptop, aquellos que tienen y qué cantidad de equipos tienen en casa, aquellos con los que me voy a poder comunicar solo por teléfono, aquellos con los que puedo entrar en una videoconferencia sincrónica, aquellos a los cuales tengo que recurrir quizá a la radio local, a la emisora local para poder enviarles mensajes, para poder enviarles algunas indicaciones. Entonces, hay ciertas características de los estudiantes que hemos tenido nosotros que conocerlas o para poder organizar todo el proceso de aprendizaje con ellos. Entonces no tenemos un aula homogénea, si se dan cuenta. Nunca la hemos tenido en realidad, ¿no? Ni en la presencialidad. Pero ahora, en esta etapa,
de la distancia, con mayor razón, ¿no? Esta heterogeneidad se hace más evidente, pero además necesaria. Otra de las cosas que debe suceder es que debemos propiciar un aprendizaje autónomo en el estudiante, considerando que nosotros no estamos con ellos ni podemos estar comunicados mucho tiempo con ellos. Entonces, nos contaba también ayer la docente que ella, por ejemplo, ha organizado para comunicarse 2 veces a la semana con sus estudiantes y con los equipos que había formado. Ella se ha organizado así, pero el resto de los días en que ella no se comunica con los estudiantes, ¿qué es lo que estos estudiantes van a hacer? Tienen que seguir desarrollando sus competencias, tienen que seguir movilizando las capacidades. Y para ello, lo que nosotros tenemos que hacer es propiciar ese aprendizaje autónomo. Ayer Rebeca Nijovic decía, esto del aprendizaje autónomo, de la reflexión, ¿no?, de la autoevaluación, no es que venga inherente con nosotros, esto también se aprende. Y para eso está el docente, para acompañarlos en ese desarrollo. Pero también se debería hacer uso de diferentes medios para el aprendizaje, ¿no? Ya en este contexto de virtualidad estamos viendo que hay muchas posibilidades, tanto en escenarios con conectividad como sin conectividad. Y por último, se realiza de acuerdo al nivel real en el que se encuentran sus aprendizajes. Es decir, cuando yo interactúo con mi estudiante, lo primero que tengo que conocer es con qué tipo de estudiante estoy, cuál es su contexto, qué es lo que ha sucedido, qué medios de comunicación tiene para que yo interactúe con él, cuántos días de la semana voy a interactuar con él, qué tipo de mensajes le voy a dar, ¿sí? Porque lo conozco, ¿no? Porque tengo la caracterización de este estudiante y puedo reconocer exactamente qué es lo que le puedo dar. Eso es trabajar de acuerdo al nivel real de cada uno de ellos. Entonces, la mediación se va a dar, decíamos hace un momento, antes, durante y después del desarrollo de la experiencia de aprendizaje. Aquí lo que vamos a hacer es nombrar algunas actividades sugeridas, algunas situaciones que los docentes, ustedes, directivos, docentes, podrían utilizar antes del desarrollo de la experiencia. Por ejemplo, es muy importante considerar que los estudiantes hayan comprendido la situación, que realmente sepan de qué trata, que realmente sepan cuál es el producto, que realmente sepan cuáles son los criterios sobre los cuales van a valorar este producto o lo va a valorar el docente, cuándo lo debo de entregar, cuánto tiempo va a durar esta experiencia, cuántas actividades tiene, capaz qué materiales voy a necesitar. Entonces, es muy importante antes del desarrollo de la experiencia, conocer si realmente todos comprendieron de qué trata. Pero también la comprensión sobre el propósito de la experiencia, es decir, qué se espera que haga este estudiante cuando desarrolle esta experiencia de aprendizaje. ¿Cuáles son valga la redundancia, los aprendizajes que va a movilizar a lo largo de esta experiencia? Además, conocer el producto. Hemos dicho que este producto tiene unas características específicas, ¿no es cierto?, que están asociadas a los criterios de evaluación que deben ser de conocimiento justamente antes de iniciar el desarrollo de esta experiencia. Además, debe planificar su trabajo para desarrollar las actividades propuestas. Entonces, si estamos hablando de una experiencia de aprendizaje que dura una semana, sí, yo debo saber cada día qué actividades voy a realizar y cómo las voy a realizar y qué tiempo le voy a dedicar. Pero además también es el momento de que este estudiante clarifique algunos conceptos, algunas nociones, algunas ideas claves, algunos procedimientos que debe realizar. Sí. Entonces, estábamos hablando de que antes de la experiencia es importante considerar estos 5 aspectos. Y ya lo hemos venido trabajando desde hace varios webinars pedagógicos que hemos ido desarrollando. Entonces, son algunas ideas que pueden ayudar a que como docentes las consideremos antes del desarrollo de la experiencia. ¿Y qué pasa durante la experiencia de aprendizaje? Entonces, durante la experiencia de aprendizaje es esencial que esta interacción se dé con mayor frecuencia. Es decir, esté presente este docente, ¿sí?,
a través de las comunicaciones, a través de un video, ¿no? A través de un audio que yo pueda dejarles grabado y mandárselos, compartírselo a los estudiantes para que vayan teniendo en cuenta cómo va este proceso y qué es lo que deben considerar. Por ejemplo, durante la experiencia, ellos lo que se debe propiciar es el análisis de los recursos personales y medios que este estudiante tiene a disposición para desarrollar la experiencia. Propiciar además la reflexión. Miren, qué importante. Primero analizo todo lo que tengo a mi alcance, esos recursos externos, pero también los recursos internos que debo movilizar. Debo ser consciente de aquello que tengo, ¿no? Además, tengo que propiciar el análisis sobre lo que requiere leer, requiere preguntar, alguna información adicional que requiera para pueda desarrollar la experiencia. Y también debo realizar preguntas y repreguntas para acompañarlos en este proceso. No decirles lo que debe hacer, sino preguntarles, ayudarlos a que ellos reflexionen y se den cuenta de aquello que necesitan, de aquello que los va a ayudar a resolver la situación y a obtener el producto. También durante este desarrollo de la experiencia, estaba olvidando, es importante que, voy a retroceder, es importante que además de analizar, además de ayudarlos a reflexionar, además de acompañarlos durante todo este proceso, ¿sí? Recojamos evidencia, ¿no? Durante el desarrollo. ¿Recuerdan que hemos visto un esquema al inicio de esta presentación donde hay una serie de actividades, me parece que eran 8, y donde habíamos marcado 2 hitos? Es muy importante que durante la experiencia podamos establecer ese recojo de las producciones, teniendo en cuenta de las evidencias de los estudiantes, de cómo va ese desarrollo de las competencias. Y después del desarrollo de la experiencia, una vez que termina, ¿no? Yo recibo los productos de los estudiantes, sea de manera individual o sea de manera grupal, debo orientar a los estudiantes en el proceso de la revisión de los propósitos de aprendizaje y los criterios de evaluación. Es decir, no basta con poner un check, no basta con decir si está bien o está mal, sino que es justamente el espacio donde tengo que seguir propiciando la reflexión sobre el producto que acaba de entregar, ¿no? Cómo lo hizo, qué recursos utilizó, y nuevamente llevar al análisis sobre las dificultades que tuvo para lograr este producto. En todo momento, colegas, la esencia es la reflexión, es llevarlos a la reflexión a los estudiantes. Y acá 3 ideas clave. ¿Cómo llevar a cabo una mediación competente? ¿No? Hemos hablado de aquello que se moviliza para ser competente en los estudiantes. Hemos hablado de aquel proceso de mediación que debemos hacer antes, durante y después de la experiencia de aprendizaje. Pero acá, como resumen, ¿cómo llevar a cabo una mediación competente? Lo más importante es generar un clima acogedor, ¿no? Cuando hemos caracterizado a estos estudiantes y sabemos cuáles son los recursos con los que cuentan, cómo vamos a entrar en comunicación con ellos y la periodicidad en la que vamos a entrar en comunicación, lo primero que debemos generar es un clima acogedor, un clima propicio, ¿no? Que los estudiantes se sientan en la libertad de poder expresar sus dudas, de poder expresar sus dificultades, que hasta posiblemente sus temores, de acuerdo a la situación que estamos viviendo, ¿no? Considerar siempre que no existe una única forma de realizar la mediación. Aquí lo que estamos haciendo es compartirle algunos aspectos, algunas ideas de lo que pueden considerar, pero no existe una única forma, ¿no? Se requiere mucho actuar con flexibilidad. Estamos trabajando de persona a persona y las personas somos diferentes. Nuestros estudiantes, si tenemos 30, 25, cada uno es único e irrepetible. Entonces necesita una atención diferente. Y para eso nosotros tenemos que ser flexibles. Lo que para uno entiende a la primera y segunda indicación que le demos, quizá otro, además de esa primera y segunda, necesite que le hagamos algunos aportes más, algunos comentarios adicionales. Y lo que hemos hablado a lo largo de esta ponencia, que es el generar la reflexión constante, la autorreflexión, ¿no? Para que puedan trabajar de manera autónoma. Entonces,
hemos hablado del proceso de mediación y quiero compartirles un video sobre justamente la mediación para el aprendizaje. Adelante con el video, por favor.